Muy buenas tardes, reciban un atento y afectuoso saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Antes de iniciar, queremos recordarle al público que este webinar es totalmente gratuito. Sin embargo, si ustedes desean obtener un certificado digital por su asistencia, este tiene un costo de $3. Para el efecto, ustedes deberán colocar su nombre con un saludo al momento de ingresar a la sala virtual, realizar una captura de pantalla del webinar antes de finalizar y enviar todo esto por correo a info@ipgh.gov.es junto con la foto o escáner del archivo de transferencia o depósito de los $3, junto con su nombre completo. Los datos para el depósito o la transferencia lo encontrarán en el chat. Continuando en esta tarde de hoy, tenemos la grata participación del Instituto de Investigación Geológico y Energético, quienes a través de la Comisión de Cartografía de la Sección Nacional del Ecuador nos presentarán el tema Avances de la cartografía geológica e información energética a nivel nacional. Para ello tenemos la presencia de dos expositores en esta tarde. Ellos son Washington Lomas, quien es ingeniero en geología graduado en la Universidad Central del Ecuador, máster en ciencias de sistemas de información geográfica por la Universidad de Salzburg, Austria, profesional con 10 años de experiencia en exploración de depósitos minerales, interpretación y tratamiento geoestadístico, geoquímicos de rocas y sedimentos, identificación de alteraciones hidrotermales, espectroscopía de reflectancia, investigación de génesis de depósitos minerales, así como interpretación de datos de magnometría e identificación de talleres de exploración, integrando información mediante herramientas SIG. Por otra parte, también nos acompañará Diego Gijón, quien es físico y magíster en diseño y simulación, su título obtenido en la Escuela Politécnica Nacional. Sus campos de investigación están relacionados con energías renovables, eficiencia energética, cambio climático, simulación con volúmenes y elementos finitos, instrumentación láser y espectroscopía, donde registra publicaciones científicas. En su ámbito profesional ha ejercido en el sector público, justamente en el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, en el Ministerio del Ambiente, Agua, Subsecretaría del Cambio Climático. Actualmente se encuentra coordinando actividades en la línea de energía eólica y solar del Instituto de Investigación Geológico y Energético. Sin más, de momento quiero darles la más cordial bienvenida tanto a Washington como a Diego a este espacio de difusión científica. Bienvenidos. Adelante, por favor. El micrófono, por favor, estimado Washington. Sí, ¿me confirma si se puede ver? Ya, muy amable. ¿Sí me escucha bien? Bien. Bueno, buenas tardes con todos. El título de nuestra presentación es el avance de la cartografía geológica e información energética a nivel nacional. El proyecto de investigación geológica y disponibilidad de ocurrencias de recursos minerales del territorio ecuatoriano es el que está desarrollando en este momento el IGE y es el encargado de hacer el levantamiento geológico a nivel nacional. Consta principalmente de tres componentes. El primero, que es elaborar la carta geológica a escala 1 a 100.000 del territorio continental y así también a escala 1 a 50.000 en zonas de interés minero. El segundo componente del que vamos a tratar elabora la carta de ocurrencias minerales y de áreas de interés geológico minero, concentrándonos principalmente en la cordillera occidental, cordillera oriental y zona subandina, mediante el procesamiento de tres componentes principalmente, el geológico, el geoquímico y el geofísico. Y el último componente del que hablaremos y veremos sus avances es la implementación de la infraestructura física y tecnológica para el almacenamiento y tratamiento de toda la información geocientífica que esté levantando el proyecto. Bien, principalmente para el levantamiento de información, el Ecuador lo hemos priorizado en 4 zonas. La 1 y la 2 principalmente se encuentran en lo que es el área de cordilleras, que tienen un área de 140.933 kilómetros cuadrados aproximadamente. ¿Por qué lo hicimos o por qué se hizo esta priorización? Es porque en esta encontramos los principales recursos, especialmente mineros, como los sistemas pórfidos, epitermales, sulfuros masivos,
también tipo SCAR, ¿sí? En estas dos cordilleras vamos a encontrar estos recursos. La prioridad 3 y 4 principalmente consta de la región costa, la región oriente, en donde también hemos visto el potencial que puede tener esto para la mineralización no metálica, materiales de construcción principalmente, igual que en el oriente. Tenemos información básicamente de todo lo que es la explotación hidrocarburífera. En estas áreas de prioridad hemos dividido el proyecto y a continuación vamos a ver el dimensionamiento de cómo realizamos estos trabajos. La planificación es uno de los ejes primordiales y con el cual iniciamos todas nuestras labores de campo, ¿sí? También aquí vemos los profesionales, se escogen los profesionales geógrafos que puedan acompañar y nos puedan ayudar en el desarrollo de nuestros productos. Vamos a dimensionar los días de campo que vamos a trabajar, hacer todo el trabajo de gabinete que podamos y recopilar información bibliográfica para tener mayor información y mayor conocimiento de la zona y el sector donde vamos a trabajar. El segundo es la parte de levantamiento, donde aquí vemos toda la logística, todo lo que vamos a ocupar el campo, las metodologías de muestreo, cuántas muestras vamos a tomar, sectores, los sectores donde vamos a ir, ¿sí? Todo esto entre todo lo que es logística de campo y muestreo. El tercero viene ya todos nuestros análisis de laboratorios y la producción, cómo vamos a hacer todas las muestras que traemos, qué análisis son los necesarios y los que tenemos que hacer para tener los mejores productos, ¿sí? Todo esto tiene que ver con ensayos de laboratorio, como les dije, y el tiempo de ejecución de estas actividades siempre están controladas por los geólogos encargados de cada una de las áreas. Y finalmente tenemos el procesamiento, donde obtenemos los productos finales, ¿sí? Y donde se hacen los trabajos ya con la parte de geomática, en coordinación con ellos, se hacen las revisiones y las emisiones y difusión de toda la cartografía que estamos generando en el proyecto. Bien, para hacer el levantamiento de información, el proyecto y el instituto ha generado ciertas normativas, procedimientos y protocolos, en los cuales constan los esquemas de contenidos de los documentos que se están generando, procedimientos de levantamiento de campo, tanto para rocas, sedimentos, sí, también tenemos manuales para definir zonas de interés minero, qué es lo que debe llevar, todo lo que tenemos que hacer en nuestras campañas de campo, cada cuánto debemos coger las muestras, cómo se toman las muestras, están en estos procedimientos. También hemos podido generar y elaborar estándares de nomenclatura estratigráfica, simbología, ¿sí? También tenemos catálogos de objetos geográficos, que esto es importantísimo para generar toda la parte cartográfica también, y el catálogo de símbolos, ¿no? Que nos ayudan y nos permiten tener ya bases de datos para generar nuestros visores, ¿sí? Y se pueda acceder a esta información y tener toda el mejor entendimiento y nuestros usuarios puedan ver el trabajo que se está realizando. Básicamente en el componente 1 es el levantamiento cartográfico, ¿sí? De todas las hojas que tiene el territorio nacional. Como ustedes pueden ver, año a año hemos venido realizando un avance. En total tenemos hasta el año 2020 un total de 49 hojas geológicas a escala 100,000, que nos da un acumulado del 32%. En este año estamos haciendo el trabajo geológico en 3 hojas, escala 100,000, que son 2 en la parte de la zona de referencia, que es la parte de la sierra, la hoja de Ambato, la hoja de Urubamba, y una en la hoja de Chanduy de la Costa. En el componente 2, que conlleva prácticamente el levantamiento geoquímico, las ocurrencias metálicas y no metálicas, tenemos una ejecución aproximada de más de 66,000 kilómetros en la recopilación geoquímica, donde tenemos la recolección de sedimentos pesados, el cual nos ayuda a definir ciertas zonas donde puedan estar o se pueda realizar una prospección de minerales metálicos económicos importantes, ¿sí? Con esta información vamos a las ocurrencias metálicas. El grupo de ocurrencias metálicas está encargado básicamente de hacer ya una descripción un poco más a detalle del trabajo que ya lo hizo Geoquímica. Ya se toman muestras de rocas, muestras de zonas y se define posibles zonas de interés, ¿no? Que puedan ser interesantes para la parte minera también. Así también el proyecto levanta la parte de la cartografía no metálica, se está haciendo un inventario provincia a provincia de todos los materiales de construcción que podamos tener, como pueden ser calizas, zonas arcillosas, todo lo que nos puede servir
para nuestra industria. En este año estamos contemplando está contemplado hacer y se está realizando el trabajo en la provincia netamente de Tungurahua. El componente 2 también implica, como hablamos al inicio, de la parte del levantamiento geofísico. Hasta el momento tenemos una recopilación del 2014 al 2016 de información que se ha podido proveer de los proyectos ProDeminca, también del personal de Petroamazonas y de Petroecuador. Sí, en el mapa que ustedes pueden ver, tenemos todas las áreas que cubre este levantamiento y esperamos el siguiente año, a partir del 2022, hacer el levantamiento de la Cordillera Real, que es nos hace falta esta información, que la hemos dividido en 3 bloques para el levantamiento, y con ayuda de un préstamo del BID, básicamente pensamos terminar y tener compilada ya toda la información geofísica que contribuye también a definir y a mejorar el cartografiado geológico y las zonas de ocurrencias minerales que interesan también al país. El componente 3 básicamente constituye toda la infraestructura tecnológica y la infraestructura física que necesita el proyecto para almacenar toda la información, ya sea digital o sea física. En la parte digital tenemos lo que es y se está generando el Banco de Información Geológico del Ecuador, en el cual está compuesto de 7 módulos, que es la parte de SIG, la parte de sistema, geología, los laboratorios, tenemos un módulo documental, el geoportal, y el módulo de minería. En esta implementación del BIGE prácticamente tenemos ya el 65% avanzado de este sistema, y la implementación de la infraestructura ya tecnológica la tenemos contemplado con toda la parte de nuestros servidores, nuestro puerto de comunicación en un 70%. En el componente 3, en lo que sí nos ha hecho falta un poco, y es en la implementación de la estructura física que comprende el repositorio nacional, que es donde estamos, o donde se va a almacenar todas las muestras de interés geológico que se trae de nuestras campañas de campo. Es de vital importancia saber el punto exacto y tener la muestra para que en un futuro todos los profesionales que quieran revisar esta información esté en el repositorio y lo tengamos integrado todo en nuestro sistema, en nuestro banco de información, ¿no? Que es el BIGE, al cual les van a tener acceso muy pronto. Haremos un lanzamiento oficial para que la comunidad científica y los profesionales que deseen puedan tener acceso a esta información. Bueno, como un resumen muy corto, y los logros del proyecto que tenemos es el levantamiento geológico de 49 hojas, también el levantamiento geoquímico, que está en un 49.28%, el de ocurrencias minerales, también que ya lo tenemos en un 67% aproximadamente, y las no metálicas en el 47% de lo que es el área de referencia que definimos al inicio. También la implementación del BIGE en un 65%, y la infraestructura tecnológica, que en realidad es un reto que lo queremos hacer en los siguientes años para poder tener ya nuestro repositorio nacional. Como unas conclusiones que podemos decir y sacar de las experiencias que el proyecto viene desarrollando, es que los programas de cartografía geológica toman un tiempo muy considerable al ejecutarse. En realidad no son ni 3 ni 4 años, en realidad todo depende mucho del financiamiento que podamos tener. En la actualidad el proyecto ha venido desarrollándose desde el año 2014, y como ven ustedes, tenemos más o menos un avance del 50%. Esto quiere decir que dependiendo del financiamiento, esto tomará tal vez unos 8 años más. Y vamos a seguir ejecutando esto hasta tener el cartografiado de nuestro país de escala 100.000. También que los presupuestos un poco no van de la mano con la parte cartográfica, siempre es una limitante, pero con lo que hemos recibido lo estamos ejecutando. Cada año, bueno, empezamos con una buena cantidad de hojas al inicio, ahora con los problemas financieros que tiene el país, lo hemos reducido a 3 hojas por año. También necesitamos seguir mejorando nuestra infraestructura física y tecnológica y seguirnos renovando para estar a punto con todas las tecnologías y que todos nuestros usuarios tengan los mejores servicios también. Y un poco el proyecto lo que necesita y lo que hace es generar todas las habilidades para que en un futuro el instituto
pueda tener y pueda seguir cursando y haciendo todos los trabajos cartográficos y geológicos sin necesidad del proyecto, más bien generar estas habilidades y estas oportunidades de conocimiento en todos nuestros técnicos para que el instituto siga generando esto. Esto es lo que les puedo mencionar del avance de la cartografía. Continuamos con Diego, la presentación en la parte energética. Muy amables, gracias. Muchas gracias, Washington. Muy buenas tardes con todos y todas. Voy a compartir ahora la presentación. Ok. Entonces ahora lo que voy a introducirme es un poco en el tema de la información energética a nivel nacional y vamos a hacer un poco de énfasis en el ámbito de energías renovables no convencionales e iniciativas que se vienen trabajando en el Instituto de Investigación Geológico y Energético. Con una pequeña introducción, ¿qué es lo que nosotros entendemos de un parque eólico? En cierta manera es un generador de electricidad, el cual un parque eólico es el que podemos ver nosotros aquí en el lado de la izquierda y este corresponde al parque eólico Villonaco. Aquí podemos ver su fuente, que es una fuente obtenida de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Este parque eólico tiene 11 turbinas, actualmente se encuentra funcionando desde el año 2000, entre el año 2002 y 2013 fue su instalación y en el año 2013 ya estuvo puesto en marcha el parque eólico. Actualmente es un parque que ha venido funcionando sumamente bien, tiene factores de planta muy altos y lo que se abastece en cierta manera, cómo funciona un parque eólico es que a través de estas turbinas que nosotros tenemos, lo que hace es convertir la energía cinética del viento, la transforma en energía mecánica y posteriormente con un generador se lo convierte a electricidad. En el lado de la derecha, aquí nosotros tenemos el parque fotovoltaico de Puerto Ayora en Galápagos. Este de aquí funciona con celdas fotovoltaicas, el mismo que transforma la radiación electromagnética que proviene del sol en electricidad a través de componentes que son como semiconductores. Estos permiten que a través del efecto fotovoltaico permiten la conducción de los electrones que se encuentran en la banda de valencia, la banda de conducción, y posteriormente se genera esa diferencia de voltaje, que es lo que nosotros conocemos como electricidad. Entonces, esto es lo que nosotros, en cierta manera, vemos de cuál es la información que se va levantando a nivel nacional y cómo nosotros podríamos decir si tenemos un mapa o tenemos alguna información geoestadística de tal manera de que yo pueda conocer en cualquier lugar del Ecuador cuál pueda ser su potencial, tanto eólico o fotovoltaico que nosotros podamos tener y de esa manera comenzar a priorizar un parque de estas magnitudes. Cabe recalcar que este tipo de centrales, que se las conoce como centrales de fuentes renovables no convencionales, son amigables al ambiente porque no emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera. De cierta manera, no están emitiendo más contaminación a la atmósfera, con lo cual es una de las causas que actualmente tenemos por el calentamiento global y el cambio climático. Ahora, sobre los inputs que nosotros tenemos para esta información, tenemos que introducirnos para hablar del recurso eólico, el Atlas Eólico del Ecuador. Esto fue publicado por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables en el año 2012, entre el año 2012 y 2013, donde nosotros podemos ver que las velocidades de viento más altas que se comienzan a registrar están a lo largo de toda la región interandina. Tenemos en la zona de Galápagos y la zona de la costa, se podría decir que los valores son similares. Este es un mapa que tiene una resolución de 200 por 200 metros cuadrados por píxel. Y el mismo se compone de variables climatológicas que tienen que ver con medias de viento a través de una función de densidad de probabilidad con distribución de Weibull. Pues la media es un valor representativo, la cual se la puede asociar a una normal climatológica en la variable meteorológica de viento. Y el valor que nosotros tenemos representado aquí es el valor de la media anual
que tenemos de viento para cada uno de los píxeles que conforman todo el Ecuador. Como podemos ver en la zona de la parte de nuestra Amazonía, no tenemos un recurso eólico bueno, se podría decir, no tenemos velocidades de viento elevadas, por lo cual nosotros podríamos decir que casi todo el recurso eólico se encuentra en toda esta región, que es la región interandina, que es donde tenemos el mayor viento. Pero también no hay que dejar de lado otros diferentes tipos de prospectos que podrían haber como exploración de nuevos sitios, como por ejemplo en la parte de la región de la costa, debido a que estas zonas son de interés por temas de logística. Entonces, este mapa lo que nos da una idea es cuál es el recurso eólico de manera general que podemos tener a lo largo de todo el Ecuador. Lo mismo pasa en el ámbito de la energía solar, donde en cambio en la energía solar tenemos componentes de la radiación electromagnética, la cual la podemos entender como la energía, la componente de radiación global, la cual se compone de dos componentes, que es la solar directa, que es la que cuando estamos apuntando de manera directa, siempre en dirección hacia el sol sin que tenga interferencias, y la radiación difusa, que en cierta manera es toda esa radiación que comienza a interactuar con nubes cuando tenemos, por ejemplo, cuando tenemos un día sumamente nublado, podríamos decir que tiene un componente de radiación difusa muy alto, más que un componente de radiación directa. Y de ahí los componentes o cómo se realiza la medida, tiene que ver como si es en un plano horizontal, si es un plano inclinado. Entonces aquí lo que nosotros medimos por lo general es la radiación horizontal global, la cual la estaríamos midiendo como kilovatios hora por cada metro cuadrado que nosotros tenemos. Este mapa tiene una resolución de 1 kilómetro cuadrado por píxel para el Ecuador, y también nos puede dar de que el recurso solar aquí se podría mantener como tenemos un buen recurso tanto en la zona de la región interandina. En la zona de la costa es un poco menor, tenemos un componente alto de radiación difusa, y por esas zonas la relación de que nosotros tenemos de que tiene un componente de irradiación directa es un poco más bajo, realmente relativamente más bajo. Pero en el sector de las Islas Galápagos, nuestro componente de irradiación, tanto de la componente horizontal global o la radiación directa normal, que es como siempre estuviéramos haciendo un seguimiento al Sol, que es esta componente. Nosotros en Galápagos tenemos el recurso solar más alto que tenemos en el país. Comparado a otros sitios, podría ser en la provincia de Pichincha, un poco en el norte, en Imbabura. Y tenemos en la sección de Loja, que tenemos también muy buen recurso solar. Estos datos son los preliminares para que nos dan una idea de cuál es nuestro recurso disponible que tenemos en cada sitio. Pero ese no es el todo que nosotros necesitamos como para pensar que necesitamos, o para decir que necesitamos como eso básicamente como para priorizar un proyecto. ¿Por qué? Porque los proyectos se pueden basar para que pueda construirse un parque eólico, un parque fotovoltaico, también se basan en otras situaciones que pueden ser como limitaciones, por ejemplo, por el acceso a un polígono, por el acceso al sitio que nosotros necesitamos tener. También es cómo vamos a despachar la energía que se vaya a generar de esa central. Necesitamos tener redes eléctricas para no encarecerle y construir redes eléctricas sumamente largas a lo que nosotros necesitamos despachar. O también subestaciones eléctricas que nos ayuden al despacho de esta energía. Además de toda la logística que tiene que ver. Entonces, no es lo mismo transportar por ejemplo, en el ámbito de eólico, todas estas aspas, como les mostré en un inicio, la turbina eólica con sus diferentes aspas que pueden medir a lo largo de 40, 30, bueno, las de Villanaco que les mostré en el ejemplo, miden cerca de 30 metros de largo un aspa. Entonces, eso puede ser una limitante al momento de transportar desde un puerto hacia el sitio de priorización. Entonces, es muy importante analizar diferentes variables para que no únicamente se considere el recurso, sino otras variables que me puedan permitir de que un parque eólico, un parque fotovoltaico, pueda ser considerado a futuro para que se levanten los estudios.
Entonces, es así que en el instituto se plantearon un análisis multicriterio, que lo que busca es la selección de emplazamientos eólicos y solares en el Ecuador, ¿no? Donde se tiene una definición de factores y restricciones, que son como las variables que les había mencionado. La preparación de la información es de que toda esta información de capa y de cartografía que nosotros podemos tener disponible, se la rasteriza de tal manera de que podamos trabajar píxel a píxel entre los mapas. Y aquí tenemos una evaluación multicriterio, que lo que hace es realizar una jerarquía, se podría decir, en que cada una de las variables que nosotros tenemos de análisis, y de estas variables lo que se van dando son pesos. Pesos para tener una ponderación entre cada una. De cierta manera es como que se va definiendo qué es más importante y qué no, de tal manera de que el momento que nosotros comenzamos a dar una clasificación de este tipo de información, nos puede dar o nos puede decir por píxel a píxel en un mapa qué lugar puede ser más viable que otro al momento de priorizar uno de este tipo, uno de estos sitios. Y a la final lo que se hace es una selección de los sitios y se comienza a construir un polígono de lo que nosotros podríamos decir, este es nuestro primer polígono de análisis para considerarlo como estudios a futuros de un parque eólico o un parque fotovoltaico en el Ecuador. ¿Cuál es el tipo de información que se utiliza? Entre los que les había mencionado un poco como factores y restricciones, entonces los factores que se utilizan es, por ejemplo, tiene que ver mucho en el ámbito de energía eólica, la velocidad de viento, obviamente es el primer disparador, pero seguido también de la temperatura media anual, el modelo digital de elevación, también las subestaciones, las redes viales. ¿Por qué son estos factores? Porque en el análisis multicriterio lo que se busca aquí es calcular, por ejemplo, que las distancias a las subestaciones de la red vial sean cortas para la priorización de estos polígonos. Entonces, píxel a píxel se hacen estos cálculos de acuerdo a lo que se tiene construido en el Ecuador, tanto en redes viales como en redes eléctricas o subestaciones eléctricas. También a zonas urbanas, pero este funciona como un factor y restricción, porque un parque eólico no nos interesa, un parque eólico de grandes magnitudes, no nos interesa que esté construido en una ciudad, pero tampoco nos interesa de que esté construido muy lejos de una ciudad. ¿Por qué? Porque por lo general lo que se busca es de despachar la energía eléctrica en tus principales consumidores o los que te demandan este tipo de producto. Entonces, en cierta manera, si nosotros lo distanciamos mucho, vas a tener pérdidas netamente por transporte de electricidad. Entonces, es algo que no lo vas a poder evitar. Y ahí tenemos diferentes tipos de restricciones, como lo que tenemos áreas inundables, movimientos en masa, peligros volcánicos, patrimonio de áreas naturales del Estado, el PANE, bosques y vegetación protegida, manglares, propiedad individual bueno, todos los programas que tienen que ver con sociobosque. Todos estos se tomaron en cuenta para elaborar las restricciones y decir, en estos sitios no vamos a considerar, como para comenzar a levantar nuevos sitios y decir, bueno, comenzamos de ello, lo sacamos de un lado y nosotros vamos a adentrar en todos los demás que se encuentra disponible del territorio ecuatoriano para priorizar parques eólicos o parques fotovoltaicos en todo el Ecuador. Cabe recalcar que aquí tenemos temas de la temperatura media anual y modelo digital de elevación. Netamente tiene que ver por el comportamiento tanto de la radiación global como de las velocidades del viento, de su comportamiento, que son consideradas otras variables que afectan directamente a su recurso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una turbina eólica en altitud que una turbina eólica funcionando a nivel del mar. Sus curvas de potencia cambian. Entonces, por esa situación, lo que se hacen también son ajustes por las condiciones ambientales que se tienen de cada uno de los sitios. Entonces, ahora, como les introduje un poquito de qué se trataba esto, de cómo podría funcionar una turbina eólica en el Ecuador, ahora es, en el IGE se propuso el método del potencial eoloeléctrico, que lo que tiene que ver es cómo se podría comportar una turbina eólica en cualquier sitio de todo el Ecuador, dadas el mapa de las climatologías de viento o de las velocidades de viento, y con también variables como la temperatura ambiente y también teniendo un poco en cuenta la presión atmosférica, que la podemos hacer como una estimación
a través del modelo digital, o bueno, del mapa de alturas que tenemos de todo el Ecuador, hacemos una ligera aproximación de la presión atmosférica a través de la relación que existe entre la presión y la altitud. Entonces ahí podemos sacar como una altura geopotencial. Y con ello, lo que hacemos es una estimación de la densidad del aire. Entonces, nosotros tenemos que por una ley que es en cierta manera física, que se conoce como la ley de Betz, podemos hacer una restricción del recurso, de las velocidades de viento, de tal manera que a medida que nosotros vayamos subiendo en altitud, la densidad del viento tiende a disminuir. Entonces, es así como este tipo de restricción entra en una ecuación que fue propuesta por nosotros, en la cual es una sigmoide, que nosotros podemos ver acá en el gráfico de la derecha. Esta es una sigmoide, y es como nosotros simulamos la curva de potencia de una turbina eólica. Y a través de ello, lo que nosotros podemos hacer es, con las velocidades de viento que nosotros tengamos en el mapa, podemos estimar cuál es la potencia media a la cual se encontraría funcionando. Esto nos permitiría conocer cuál es el factor de capacidad. Pero para que tengan una idea de qué nos sirven este tipo de variables, es que nosotros podemos estimar de manera teórica cuánta energía me puede entregar una turbina eólica en cualquier sitio del Ecuador. Y con ello puedo realizar cierto tipo de estimaciones e inclusive puedo hacer análisis ya económicos de lo que me costaría implementar una turbina eólica en cualquier sitio y tratar y ver si se amortiza en largo plazo. Nosotros llegamos hasta este tipo de análisis, pero el resto puede en cierta manera complementarse con otro tipo de estudios, ¿no? Es a lo largo de para qué sirven este tipo de metodologías. La otra es el potencial PV eléctrico, que en cierta manera se compone de la temperatura ambiente y la radiación solar global. Entonces, estas son las fundamentales que me sirve para estimar cuánta energía yo puedo obtener de un parque fotovoltaico, que en nuestro caso, que nosotros tenemos una resolución de 200 por 200 metros cuadrados por píxel. En 200 por 200 metros cuadrados podemos tener una capacidad de 2.1 megavatios instalables con una planta fotovoltaica. En cambio, en el caso de eólica, como nos basamos en el atlas eólico, es por cada píxel que nosotros tenemos, podemos instalar 2 megavatios con una turbina. Lo que nosotros aquí tenemos es que a partir de la temperatura ambiente y con los datos de radiación solar, nosotros podemos hacer una aproximación de las temperaturas de la que podemos tener en una celda fotovoltaica. ¿Por qué hacemos esto? Porque debido a las temperaturas que nosotros tenemos en las celdas, la eficiencia de la celda fotovoltaica puede verse comprometida o puede disminuir. Entonces, nos entrega lo mismo una celda fotovoltaica que se encuentra, por ejemplo, en nuestro espacio, a lo que se encuentra una celda fotovoltaica aquí en tierra, que en cierta manera llega a temperaturas mucho más elevadas por las condiciones ambientales en las que nos podemos encontrar. Entonces, es así que esta ecuación fue propuesta por Osterwald. Aquí tenemos las diferentes referencias, al igual que en el método cuáles son las referencias o la publicación que nosotros la tenemos realizada. En la cual que esta ecuación se compone de la radiación global, que es como dato dado, que sería la radiación global horizontal, versus la temperatura de la celda fotovoltaica y la temperatura ambiente, compuesta por las propiedades ópticas del panel fotovoltaico que vendría dado por gamma. Un poco ahora sobre los resultados que tenemos. Esto nos permitió crear el mapa del análisis multicriterio, que en cierta manera se basa por un proceso analítico jerárquico, que tenemos los componentes de la velocidad del viento y la densidad del aire, son las que me describen las condiciones ambientales como para decir cuáles son las que me están, en cierta manera, interfiriendo para que mi curva de potencia pueda entregar cierta cantidad de energía de acuerdo a las condiciones ambientales que tenemos en cualquier sitio de todo el Ecuador. Entonces, más bien dicho, esto de aquí, estas variables, lo que me permiten hacer es, o sea, lo que les había mencionado un poco con el potencial eólico, pero con el análisis multicriterio, lo que nosotros hacemos aquí es calificar cualquiera de estos píxeles que tenemos aquí en el Ecuador, y lo que me permite hacer es priorizar polígonos para considerarlos en estudios base para la construcción de un parque eólico fotovoltaico en el país. Entonces, aquí lo que tenemos es la calificación que va de 0 100%,
Y de esta calificación, los píxeles que tengan una calificación entre 90 y 100% se podría decir que son excelentes para una consideración de parque eólico en el Ecuador. Y en el caso fotovoltaico pasa algo muy similar. También consideraremos los porcentajes que son muy altos, de tal manera de que con ello construyamos los polígonos que nos dirían, esto es donde yo voy a partir para comenzar a realizar los estudios para un posible parque fotovoltaico en el país, considerando las diferentes variables que les había mencionado en un inicio. Bueno, ahora el mapa del potencial eoloeléctrico. El mapa del potencial eoloeléctrico es el que nosotros podemos tenerlo acá. Pero aquí ya se encuentra, ya considera el comportamiento de las curvas de potencia que tenemos de una turbina eólica, considerando la densidad del aire. En cierta manera ya está considerando tanto la temperatura ambiente y la presión atmosférica de cualquier sitio del Ecuador. Entonces esto nos permite hacer la corrección de la curva de potencia que una turbina eólica por su fabricante la puede proveer, y con ello lo que nosotros vamos a tener es un valor de potencia media que estaría funcionando a nivel anual. Si esto lo dividimos para su potencia nominal, tenemos su factor de capacidad. Y si multiplicamos por las horas del año, sabemos cuánta energía nos va a entregar esa turbina eólica a lo largo de todo un año, y con eso ya se pueden hacer estimaciones de por ejemplo, por el costo de despacho de electricidad, cuánto es lo que me cuesta en centavos cada kilovatio hora versus lo que yo estoy produciendo, ya puedes tener un equivalente en el tema económico. Lo mismo pasa con el potencial PV eléctrico, que en este caso es el fotovoltaico, donde nosotros en cualquier sitio que tenemos aquí en el Ecuador podemos estimar sus factores de capacidad, y solo para que tengan una diferencia entre los dos, nosotros con estos mapas que ya tenemos acá, ya podemos decir, aparte de lo que tenemos como la priorización que levantamos con el análisis multicriterio, podemos dar información de ese tipo de polígonos que se encuentran priorizados, de cuánto más o menos encontraría el rendimiento de ese parque eólico o fotovoltaico que nosotros podamos priorizarlo en el país. Aquí son las potencias medias. Para calcular el factor de capacidad de estas potencias medias que se encuentran aquí, lo que tenemos que hacer es dividir para la potencia nominal que tenemos, que es de 2100 kilovatios. Listo. Ahora un poco sobre unas conclusiones y tal vez recomendaciones que tenemos de estos mapas que se encuentran actualmente levantados aquí en el Ecuador. Bueno, el análisis multicriterio es un apoyo a la priorización de sitios idóneos para parques eólicos y fotovoltaicos, pero no únicamente esta metodología te sirve para decir, aquí se va a construir un parque eólico, sino la recomendación es, comencemos a realizar las fases de estudio, como las fases de prefactibilidad y factibilidad, de dónde comenzar para evaluar si el sitio puede ser un potencial parque eólico o un potencial parque fotovoltaico. Previo a lo que se realizaría como un análisis multicriterio para la selección de polígonos donde podamos tener un interés para construir un parque eólico fotovoltaico en el Ecuador, lo que se tiene que hacer es una validación en campo. Así que no únicamente es el modelo teórico que lo tenemos, sino que también tienes que levantar en campo cómo realmente se encuentra este polígono. Si realmente lo vas a poder acceder, realmente tienes redes eléctricas, hacer un estudio un poco más a detalle, ya levantando escalas mucho más finas para poder realizar este análisis de mejor manera, o levantar una topografía a mayor detalle de la zona para realizar ya en este caso unos estudios o unas simulaciones de cómo vendría a estar funcionando un parque eólico virtual en la zona, ¿no? Pero esto de aquí es muy útil. Actualmente se han utilizado este tipo de metodologías y nos han ayudado a priorizar algunos sitios en el Ecuador, de tal manera que diferentes instituciones a nivel nacional han utilizado esta información como apoyo a la toma de decisiones, ¿no? ¿Por qué lo digo ello? Porque empezar un sitio, por ejemplo, en el ámbito eólico, empezar los estudios eólicos no es muy barato, ¿no? Porque se requiere una torre de medición,
en la cual tranquilamente puede costar sobre los $100,000 dependiendo de las características con las que quieres instalar para evaluar tu recurso eólico en la zona. Entonces, al momento de tener este tipo de métodos, lo que te va a dar es una idea de mejor manera o algo más preciso de dónde comenzar los estudios de tal manera de que no se te caiga el proyecto, no únicamente por el recurso, sino tal vez por temas netamente logísticos que tienen que ver para la construcción de una central de una central tanto eólica o fotovoltaico que tenemos. De ahí, por otro lado, los métodos de PV eléctrico y eléctrico sí ayudan a aproximar los factores de capacidad, en cierta manera, como les había mencionado, nos ayudan a proyectar la energía que nosotros podamos tener, ya sea de un aerogenerador o de un grupo de aerogeneradores que nosotros podamos instalar en cualquier sitio. También este tipo de metodologías son teóricas en un inicio y claro, comparando lo que tendría que ver con el ámbito ya en funcionamiento de algo real, las diferencias se deben directamente a variables que son de control, por ejemplo, un mantenimiento, temas del comportamiento de la curva de demanda para el despacho de la energía, temas de fallas de una turbina o de fallas de un panel fotovoltaico, con lo cual pueda comprometer, de cierta manera, la energía que nosotros estamos calculando de manera teórica, no va a ser entregado su 100%, sino vas a entregar porcentajes menores. En cierta manera, estos métodos lo que te sirven es como para decir, yo puedo generar esta cantidad de energía bajo una turbina o un panel o un parque fotovoltaico, dadas las condiciones que tenemos tanto del fabricante por los paneles fotovoltaicos como de las condiciones ambientales que tenemos en el medio. Y una vez que se tenga priorizado un sitio, por ejemplo, con el análisis multicriterio y con las diferentes demás variables que te pueden ayudar para tomar una decisión de si priorizo o no priorizo, es fundamental levantar la información siempre de campo. Entre esas también es fundamental instalar a una estación meteorológica, por ejemplo, en ámbitos de priorización de un parque fotovoltaico, por ejemplo, o una torre de medición para un caso de una evaluación para un emplazamiento eólico. Esta información es fundamental como para proyectar la energía que nosotros requeriríamos, o más bien dicho, para proyectar la energía que se puede generar a través de estas centrales que pueden ser instaladas en el sitio. Entonces, en cierta manera, eso les queríamos compartir un poco de las iniciativas que tenemos con el Instituto de Investigación Geológico Energético. Algo que me había olvidado de mencionarles es sobre qué herramientas nosotros utilizamos para construir este tipo de mapas y hacer las operaciones a nivel de geoestadística entre diferentes mapas y cómo los operamos entre sí. Lo que nosotros estamos usando actualmente tiene que ver mucho el uso de la herramienta R con diferentes librerías, lo cual nos permiten hacer operaciones, por ejemplo, librerías como GEDAL, Raster, que nos permiten hacer operaciones entre diferentes capas, inclusive píxel a píxel, y podemos aplicar ecuaciones que pueden ser sumamente complejas, como lo que le había mostrado un poco con el potencial holoeléctrico, que es una sigmoide. Y en QGIS lo que se hace, en cierta manera, es un poco más para dar la visualización de los. Entonces, eso es lo que les queríamos compartir un poco sobre las iniciativas trabajadas y sobre los mapas levantados en el instituto. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Estoy pendiente o estamos pendientes de cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias, estimado Diego. De igual manera, muchas gracias, estimado Washington, por compartir este importante tema. No cabe duda que desde el Instituto de Investigación Geológico Energético se encuentran desarrollando proyectos muy importantes en el ámbito geológico y energético, proyectos de actualización de la cartografía geológica nacional, así como prospección de recursos minerales no renovables. Queda demostrado también que es de interés del instituto priorizar nuevos sitios que presenten condiciones del recurso eólico y solar para incentivar de esta manera la inversión en energías renovables en el Ecuador.
A continuación, queremos invitarle al público a formularles preguntas a los expositores. Para poder iniciar con este espacio de preguntas, quisiera consultarles a nuestros dos expositores qué entidades o empresas requieren o hacen uso generalmente de la información que publica o que produce el Instituto de Investigación Geológico Energético. Bueno, sí, en el ámbito geológico todas las entidades como los GATS, empresas mineras y todos los entes que hagan cartografía y necesiten la cartografía geológica principalmente, se requiere también la gestión de riesgos, o sea, en realidad todas las entidades gubernamentales que quieran hacer una planificación territorial son las que necesitan nuestra información en el ámbito geológico. No sé, Dieguito, en el ámbito energético. Sí, en el ámbito energético, sobre todo la información que se compartió con el tema de eólica y fotovoltaico, se ha trabajado de la mano con la Corporación Eléctrica del Ecuador, con diferentes unidades de negocio, como Hidronación, como Termopichincha, o como la Corporación Eléctrica del Ecuador, pero su sede matriz. A todos ellos se les ha entregado, nos han hecho requerimientos de este tipo de información sobre el recurso eólico fotovoltaico de Ecuador. Además, somos un brazo, se podría decir, de apoyo técnico al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el ministerio, el cual siempre estamos dando un soporte sobre todo en este tipo de ámbitos que sirve mucho, por ejemplo, para el plan maestro de electrificación, por ejemplo, los planes de expansión de electrificación, lo cual se considera esta información es base muchas veces como para comenzar a hacer ciertas estimaciones por el tema de recurso, y con lo cual se va haciendo priorizaciones de algunos sitios y se hace una extrapolación a futuro de qué es lo que puede considerarse en un plan o no. Entonces, es a ese nivel que se ha utilizado, pero tampoco hay que dejar de lado el ámbito privado, ¿no? Que también ha habido interés, particularmente en algunas solicitudes que se han dado, que personas privadas a personas a nivel natural han solicitado esta información, diciéndonos la coordenada exacta para preguntarnos los valores referenciales de viento, los valores referenciales del potencial eólico o fotovoltaico que podamos tener en una zona, y en un sitio particular, por ejemplo, su hacienda o su lugar en particular que se quiera analizar. Entonces, con ellos se ha trabajado directamente con esta información. Muchas gracias. Y justamente en relación a esa pregunta, en el público, Krupskaya Espinosa pregunta, ¿el Instituto de Investigación Geológico Energético cuenta con un geoportal para la descarga de datos? Sí, estamos trabajando como se expuso en el sistema VIGE, el cual tiene el módulo del geoportal. En la actualidad estamos trabajando en la generación de políticas de publicación, en donde vamos a poner, o sea, qué información es la que va a estar para descarga, para visualización. Va a haber otra información que va a ser de uso interno netamente para los investigadores técnicos del IGE, y la otra que va a estar a la venta, como les dije, sí, pero estamos trabajando en eso y pronto ya vamos a hacer el lanzamiento de este visor y del geoportal. Muchas gracias, Washington. Sí. Muy En amable. el ámbito energético no se encuentra subido a un geoportal los mapas. Es un trabajo que tal vez se lo va a implementar a futuro, pero igual eso conlleva un poco lleva bastante trabajo. Pero por el momento, toda esta información se lo hace a través de solicitudes dirigidas directamente al director ejecutivo, al magíster Martín Cordobés. Se hace el requerimiento bajo el punto o la zona que se quiere tener de interés de análisis, o a través de la plataforma gua.es, que también se pueden realizar requerimientos de información de una zona particular. Perfecto, muchísimas gracias. Abraham Velasco en el público les pregunta, buenas tardes, buena presentación. En el área de la energía geotérmica, ¿cuáles creerían ustedes que son las barreras a superar para el aprovechamiento de este recurso? ¿Se podría abaratar costos delegando a Petroecuador para la perforación?
Ok, bueno, y voy a tomar un poco la palabra de esa pregunta, lo cual es muy buena y muchas gracias, Abraham, por esa pregunta. Sí, hay algunos, bueno, en el ámbito del Instituto de Investigación Geológico-Energético se encuentran realizando cierto tipo de iniciativas para hacer el levantamiento de zonas que pueden servir tanto para aplicaciones de geotermia de media y baja entalpía, ¿no? Actualmente SELEC-EP, que sería la Corporación Eléctrica del Ecuador, sí ha realizado también estudios de prospección geotérmica y entre esas existe el proyecto que, digamos que es el que tiene más avances en todo el Ecuador, que es Chachimbiro. Ese tiene perforaciones. Sí, como lo planteas tú, podría ser algo muy interesante, una fusión entre las perforaciones que le puede realizar una petrolera en conjunto con este tipo de investigaciones podría ser muy interesante. Claro que le- las zonas donde se encuentran o las zonas petroleras tal vez no tienen la misma ubicación o el mismo interés enfocado, por ejemplo, en un punto en particular de, digamos, de recurso geotérmico, donde se encuentre, por ejemplo, eh, evidencia de recurso, por ejemplo, aguas termales, como en el caso de Papayacta o en otros sitios. Pero eso es una buena alternativa que tú das. Muchas gracias, Diego. Muy amable. Juan Palacios pregunta, ¿qué porcentaje podría representar la energía eólica y fotovoltaica a futuro en la matriz energética nacional para romper un poco la dependencia energética en base a hidroeléctricas? Excelente pregunta. O sea, teóricamente, las centrales eólicas o fotovoltaicas, con lo que se encuentre de recurso eólico y solar disponible en todo el Ecuador, tranquilamente podría abastecer de energía toda la demanda de energía. Pero el problema no radica mucho en que reemplacemos una u otra, sino más bien de diversificar la matriz y que se complemente la unas con las otras. ¿Por qué? Porque entre las fortalezas y debilidades que existen entre cada una de las alternativas, por ejemplo, la hidroeléctrica puede ser una energía de base que te mantenga siempre, porque es a medida que se va abriendo o cerrando las compuertas para una central hidroeléctrica, puede ir regulando y regulándose para ajustarse a la curva de demanda eléctrica que tienes en el Ecuador. En cambio, en el tema eólico y fotovoltaico, tú lo que tienes es un recurso intermitente. Entonces siempre va a estar generando cuando tenemos la radiación electromagnética presente, vamos a tener generación de electricidad. Cuando tenemos el viento también presente, pero es algo intermitente, no es algo que lo podemos, que inclusive es, aparte de ser intermitente, es muy aleatorio. Entonces, son complementarias entre sí, entonces siempre es bueno tener la red renovable, que se podría decir, entre hidroeléctricas, eólicas, fotovoltaicos, por ejemplo, geotermia, también centrales que funcionen con biocombustibles. En Galápagos hay algunos buenos ejemplos, como que utilizan el aceite de piñón en vez de estar consumiendo diésel, por ejemplo. Entonces, vamos a tener un complemento. Entonces, el complemento es lo que se busca para tener una red limpia. Entonces, no que se abastezca únicamente o que tenga un componente alto de combustibles fósiles por la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad. Entonces, eso es lo que te podría decir. Tenemos el potencial, tienes el potencial, pero las limitaciones tecnológicas también se encuentran presentes. Entre esas, la tecnología no se ajusta tanto como en el ámbito de un recurso tan intermitente como el eólico y solar. Pero actualmente estamos viendo de que los países cada vez están introduciendo o sus capacidades de generación, su capacidad renovable no convencional cada vez se está incrementando. Inclusive Galápagos no es la excepción. La capacidad de renovables no convencionales en Galápagos siempre está creciendo. Entonces, pero de tal manera de que lo que se busque es reducir la generación por centrales térmicas. Muchas gracias, estimado Diego. Ya para finalizar este webinar, nos gustaría saber en qué tiempo estiman ustedes que se podría crear aquí en el país un parque eólico o fotovoltaico. Los tiempos
tienen que ver mucho por esta fase de priorización, que es lo que se ha compartido ahora. Entonces, tienes una fase de priorización de los polígonos, una validación en campo, y tienes la fase de el inicio de la toma de datos. Entonces, en un periodo no menor a 2 o 3 años, sería lo recomendable para que se quede un lugar recopilando datos meteorológicos de la zona de interés de estudio. Y a partir de ello también realizar levantamientos topográficos de la zona, además de las diferentes variables que deben ser analizadas en un estudio de pre y de factibilidad que conlleva este tipo de centrales. Entonces, eso es lo que te va a ayudar que a mayor medida que nosotros comencemos a priorizar sitios y se comiencen a instalar torres de medición, te van a dar prospectos a futuro en algunos años más para que se instalen este tipo de proyectos. Sobre iniciativas que actualmente el Ecuador lleva, el ministerio a finales del año 2020 realizó más bien dicho, cerró una licitación de proyectos eólicos y de fotovoltaicos que tiene que ver el Aromo y los proyectos Billonaco 2 y 3, que tienen capacidades, bueno, son los nuevos proyectos que van a tener la mayor capacidad instalada en todo el Ecuador. El Aromo tiene una capacidad para construirse de 200 megavatios y el eólico más de 100 megavatios que se van a instalar en el sur del país y el otro en el Aromo. Entonces, esos son los nuevos y esos serían como, digamos, los más rápidos que van a llegar o que se esperaría que se construyan más rápido. Entiendo, muchas gracias, Diego. No sé si hay algún otro aporte que quisieran realizar antes de finalizar el webinar, de pronto cómo aporta la geología y la energía, los estudios energéticos aquí en el desarrollo de la sociedad en el Ecuador, para que el público en general lo pueda conocer. Bueno, sí, en la parte geológica tiene un gran aporte, ¿no? El conocer la evolución geológica que ha tenido nuestro país, ¿no? Desde su formación. Y en definitiva, el aporte a la sociedad es muy importante. Con la geología nosotros podemos saber y podemos programar, diseñar el desarrollo de nuestras sociedades, ¿sí? Porque podemos conocer los tipos de roca, donde se puede construir, hacer un mejor diseño y tener un mejor conocimiento de dónde podría hacerse una central hidroeléctrica, la competencia de la roca, también el conocimiento de dónde se puede construir una mejor, las zonas de riesgo, las menores zonas de riesgo, donde puede estar las viviendas. Y conocer los diferentes tipos de roca nos permite saber dónde están los posibles depósitos minerales, metálicos, no metálicos, que contribuyen al desarrollo, ¿no?, social y contribuyen también a generar empleo, contribuyen a mover la economía de nuestro país. Entonces, el conocimiento en realidad de la geología, yo creo que es en esta cadena larga un eslabón inicial con el cual desencadena toda nuestra cadena productiva a nivel nacional. Eso es del aporte de la geología. Muchas gracias, Sí. Washington. Muchas Y gracias. en ese mismo ámbito, también la parte de geología y algunas variables que también tienen que ser introducidas en los análisis que se les había presentado. La geología es un componente sumamente importante también para el tema de priorización de proyectos. Por otro lado, les quería comentar de que este tipo de estudios que se van y se realizan en el Instituto de Investigación Geológico y Energético pueden crear cierto tipo de productos que se pueden considerar intermedios y que pueden tener diferentes tipos de aplicaciones. Obviamente en el Instituto de Investigación Geológico y Energético tenemos un enfoque tanto en energía o geología, pero eso no deja de lado de que estos tipos de productos pueden servir en diferentes tipos de ámbitos, inclusive con aplicaciones a temas de cambio climático, a temas de diferentes áreas que podamos tener en diferentes medios. Por ejemplo, unos productos intermedios que tenemos de lo presentado con el potencial eolo eléctrico y el PV eléctrico, es que para esos mapas lo que se tuvo que construir es un mapa de presión atmosférica para todo el Ecuador. Y a partir de ello se creó un mapa de densidad del aire del Ecuador. Pues tenemos productos intermedios y ese tipo de productos intermedios pueden tener otro tipo de aplicaciones e inclusive para
por el modelo que se tiene hecho, se puede extrapolar a diferentes alturas. Tal vez pueda servir en la parte aeronáutica o algunos otros sitios. Simplemente es qué es lo que puede servir, qué es lo que se puede complementar entre diferentes estudios, y eso en cierta manera te puede levantar otras inquietudes que te puede ir formando diferentes productos. Más bien es una invitación a plantearse ese tipo de inquietudes. ¿Cuáles son las diferentes necesidades que pueden ser levantadas con este tipo de información que se les va presentando? Muchísimas gracias. Un tema sumamente importante e interesante y un gran aporte para el conocimiento científico. Nuevamente, estimados Diego y Washington, a nombre de la Sección Nacional del Ecuador, del IPGH, queremos agradecerles y felicitarles por esta excelente presentación y sus valiosos aportes. De igual manera, queremos extender el agradecimiento al Instituto de Investigación Geológico y Energético, especialmente a su director, por el magnífico trabajo que están realizando en beneficio del Ecuador. Finalmente, queremos agradecer a quienes nos han acompañado el día de hoy. Les invitamos a suscribirse a nuestro boletín de noticias y actividades ingresando a nuestra página web www.ipgh.gov.es. Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy, por su presencia y sus valiosos conocimientos. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, ha sido un gusto. Pasen bien. Muy buen Gracias. día a todos. Por favor, si los asistentes pueden encender sus cámaras, vamos a realizar una captura de pantalla del webinar del día de hoy. Nuevamente, mientras encienden su cámara, quiero mencionarles la dirección de nuestra página web es www.ipgh.gov.es para que estén atentos a todas las noticias, los eventos que realizamos, las publicaciones también que realizamos. Entonces vamos a proceder a hacer la captura de pantalla en este momento. Muy bien, listos. 1, 2, 3. Muchísimas gracias por haber participado el día de hoy. Hasta una próxima ocasión. Una excelente tarde para todas y todos.